Bueno, vamos a hablar del evangelio y evangelismo. Un tema bien bonito, bien apasionante, por eso le pusimos esos fuegos artificiales y pirotécnicos así, porque es explosivo, ¿verdad? Casi todos los evangelistas son explosivos, ¿verdad que sí? Hermano David Cartagena, son explosivos los evangelistas. Más vale que sí, ¿verdad? Y que tiren fuego por todos lados. Bueno, la palabra evangelio viene del griego evangelión. Aquí yo lo tengo como en español, usted tiene las letras griegas ahí, así es que mire a ver cómo lo pronuncia, pero esta palabra evangelión quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas. Así es que mi hermana, ¿cómo se llama usted, hermana? Evangelina. Ella es la hermana Buenas Nuevas, porque ella se llama Evangelina. Qué bonito, ¿verdad? Qué bendición. A mí me ministra el nombre de la hermana, porque ella es la hermana Buenas Nuevas. Así es que ahora cuando la salude, ya no le diga hermana Evangelina, hermana Buenas Nuevas, ¿cómo ha estado? Así es que ella tiene la responsabilidad de siempre dar buenas nuevas. Hermana Evangelina, usted no nos puede dar malas noticias de nada, ni de sus hijos, ni de su casa, ni de su nuera. Solo buenas nuevas nos va a dar. Bueno, excelente, hermano, ¿verdad? Hermano Neto, así tiene que ser. Bueno, entonces a veces tenemos el concepto de que el evangelio o el ministerio evangelístico o el evangelio per se nace con el Señor Jesucristo. Ciertamente Él mismo es las buenas nuevas, pero las buenas nuevas ya habían sido profetizadas desde el Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos viene hablando de buenas noticias, buenas nuevas, nos viene declarando que van a venir buenas nuevas aún desde el Antiguo Pacto. Recuerde que aún lo que pasó al pueblo de Israel es sombra y figura de lo que nos pasaría a nosotros. El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Faraón los tenía haciendo ladrillos y trabajos forzados. Así nos tenía el diablo en el mundo. Nos tenía con la bota sobre el cuello y nos tenía haciendo trabajos forzados y nos robaba el dinero y nos robaba la armonía y nos robaba la paz y todo lo demás, ¿verdad? Y Faraón tipifica al diablo. Pero el Señor, nuestro Dios, tenía un libertador para el pueblo de Israel. El libertador fue Moisés. De la misma manera, el Señor nuestro Dios tenía para nosotros su libertador, un único libertador, el Señor Jesucristo. Pero Moisés es sombra y figura del Señor Jesucristo. Entonces las buenas nuevas son profetizadas o son vividas desde el Antiguo Pacto. Entonces para los israelitas las buenas nuevas consistían en salir de Egipto y llegar a la tierra que fluye leche y miel, o a la tierra prometida. Ahora, la leche y la miel tienen una tipología bíblica. A mí me llama la atención que el profeta Isaías dice que el Señor Jesucristo, hasta que aprendió a discernir entre lo bueno y lo malo, se alimentó de ¿qué, hermanos? Mantequilla y miel. Y la mantequilla se hace cuando la leche abunda. Los ganaderos saben que cuando hay mucha leche, ¿y qué vamos a hacer con esta leche? Hagamos la mantequilla. O si no, dicen hagamos la queso, ¿verdad? Pero hagamos la mantequilla, porque quiere decir que hay abundancia de crema, abundancia de leche. Entonces el alimento del Señor Jesús tiene que ver con lo que había en la tierra prometida. Abundaba la leche y la miel. Esto puede ser en un sentido natural, en el sentido de que había muchas ovejas, mucho ganado, había pasto para ellas, había animales que podían dar leche, cabras, todo eso. Y la miel pues tiene que ver, claro, con que había muchos árboles con flores para que pudiera haber abejas que hicieran ¿verdad?, su panal a través del polen de las flores. Pero espiritualmente la leche nos habla del rudimento de la palabra de Dios, y la miel nos habla de la sabiduría o los tesoros escondidos que hay en la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuál es el alimento universal? Número uno, el que tiene casi todos los nutrientes completos, la leche. ¿Y sabe cuál es el segundo alimento universal? La miel. Entonces aquí nos está dando los suplementos, o sea, la miel tiene minerales que no tiene la leche, entonces se complementan. Estos son los alimentos más importantes. Entonces el pueblo no solo tenía que ser liberado de Egipto, sino que necesitaba llegar a un destino donde fuera alimentado, sustentado, llámelo hoy día discipulado, ministrado, impartido, para vivir una vida en abundancia.
Cuando usted solo le predica a la gente que va a salir de Egipto, pero lo deja a medio camino, lo está dejando en el desierto. Entonces no basta salir de Egipto, hay que llegar a la tierra que fluye leche y miel. Entonces usted y yo somos la tierra prometida, nuestro corazón es la tierra prometida. En esta tierra tiene que fluir la leche y la miel de la presencia de Dios y la palabra de Dios. Esta es una tierra que ha sido prometida, pero no ha sido conquistada. ¿Cómo se conquista? Con una vida sometida al Señor. ¿Qué quiere decir una vida conquistada? Una vida que no hace lo que le da la gana, sino que hace lo que Dios quiere que haga. Porque nuestra alma, que está en el interior del hombre, yo digo que es como una cabra indómita, cuesta domarla. El alma no la va a domar nunca, pero cuando usted se somete al Espíritu Santo, entonces la tierra ya no va a producir abrojos y espinos, sino que esta tierra va a comenzar a producir leche y miel, va a comenzar a producir flores, va a comenzar a producir frutos, va a comenzar a ser prolífera, fructífera, va a haber abundancia de alimento. Entonces, cuando usted llega al punto de que tiene dominio propio, gobierna los instintos, hay un control sobre las cosas que el alma quiere hacer, hay un dominio del espíritu sobre el alma, usted puede decir que ciertamente la tierra ha sido conquistada y que usted ya vive en esa condición en que fluyen la leche y la miel. Entonces, las buenas nuevas, mis amados, no solo es de que vas a salir del yugo del diablo, sino que vas a entrar a una dimensión de la tierra prometida donde fluye la bendición de Dios. No es para dejarlos a medias. Muchos en la iglesia salieron del infierno, pero no saben dónde están. Están como en el limbo o en el purgatorio, ¿verdad? Perdone la expresión. No, realmente no están viviendo la gloria de Dios, no están viviendo la bendición de Dios, no están viviendo en la tierra que fluye leche y miel. Quiero hacer énfasis en esto porque las buenas nuevas tienen que ser completas. No solo que Jesús murió por ti, sino que también resucitó para que tú tuvieras vida eterna. Él resucitó para darte revelación de la nueva vida, para hacerte nacer de nuevo, para que el Espíritu Santo en ti te dé una nueva condición, una nueva calidad de vida. No solo es que los saco de Egipto y los dejo en el desierto, no. Es que tienes que llegar hasta donde es tu destino. Esas es las buenas nuevas completas. Ese es el evangelio completo. Si tú le dices a alguien que sencillamente se arrepienta de su pecado, que cree en el Señor Jesucristo, está muy bien. Eso es el paso 1. Pero tú necesitas decirle que tiene que ser lleno del Espíritu Santo para que viva una vida victoriosa aquí en la tierra y disfrute desde ya de la gloria del Señor. Bueno, entonces eso es las buenas nuevas. Veamos en el Antiguo Testamento, Éxodo 4, 30 y 31, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Miren, mucha atención, dice que hizo señales delante de los ojos del pueblo. O sea, que los milagros, las señales, los prodigios, siempre acompañan las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, el evangelio del Señor es poder de Dios, no es solo conocimiento. Y entonces siempre irá acompañado de señales. Entonces vemos que aún en el Antiguo Testamento dice que hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Ustedes recuerdan de cuáles señales se habla? Cuando la vara, tiró la vara y entonces estaba la vara de los magos y adivinos, los ocultistas, se convirtieron en serpientes y la vara de Aarón se comió las otras. Cuando mete la mano y que sale sin lepra, el abrir el mar rojo. Bueno, hubo tantas señales y prodigios, ¿verdad?, que acompañaron las buenas nuevas para reconocer que el Señor nuestro Dios es poderoso. Dice, y el pueblo creyó. Quiero que mediten esto. Estamos en el Antiguo Testamento, no hemos llegado al tiempo de Cristo ni del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando hay señales y prodigios, los incrédulos creen. Porque hay muchos que no creen a sus palabras, pero creen a sus obras. Entonces, cuando el evangelio de poder, el evangelio va acompañado, no solo es letra, sino que va acompañado de señales y prodigios, la gente va a creer. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ¿qué pasó? Se inclinaron y adoraron. Cuando hay una revelación de Dios, de quién es Dios, siempre la gente va a responder adorando. Y el propósito de todo esto es que logremos que la gente adore a Dios, que se incline ante el único sabio, soberano Dios y le adoren.
Pero además, muchas veces nos referimos al Evangelio o a los Evangelios de la siguiente manera. Los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento daban testimonio de Jesús en el año 150 después de Cristo, que es la época cuando son escritos los evangelios. Y lo que llamamos los evangelios sinópticos es cuando se ven en conjunto el evangelio según San Marcos, San Lucas y Juan. Ahora, a veces nosotros decimos los 4 evangelios. Hay un solo evangelio, hay 4 evangelistas, pero un solo evangelio. El evangelio es único, es una sola cosa, aunque hay 4 que escribieron esos evangelios. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas presentan la vida de Jesús y su ministerio en Galilea. Sin embargo, Juan enfatiza la obra de Cristo en Judea, en el desierto de Judea. Y si ustedes se dan cuenta, el Evangelio según San Juan enfatiza las palabras de Cristo, lo que Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor. Fíjese bien que el énfasis de Juan en el Evangelio es lo que Jesús habló de sí mismo. Sin embargo, Mateo, Marcos, Lucas hace una referencia a las obras de Jesús. Pareciera como que Juan había conocido más íntimamente al maestro, ¿verdad? Él se dice a sí mismo el discípulo amado. Yo no sé si los demás decían lo mismo de sí mismos, pero él se sentía que era el amado, el que se recostaba sobre su pecho, el que estaba más cerca de él, el que conocía su forma de pensar, cómo él era inspirado. Entonces él por eso enfatiza lo que Jesús hablaba de sí mismo. Ahora hay algunas acciones, actos, elementos que son comunes a los 4 evangelistas, y es el arresto, la muerte y resurrección de Cristo y la alimentación de los 5,000. Estos eventos usted los encuentra en los 4 evangelistas. Hay otros que los encuentra en unos, pero no en otros, y en algunos hay diferencias. Por ejemplo, con el Gadareno, hay uno de los evangelistas que habla de un hombre, el otro habla de 2 hombres, y así hay algunas distinciones. Por ejemplo, con María, la que derramó el perfume, unos dicen que quebró el frasco en la cabeza, creo que es Marcos, y otro dice que los pies. Algunos la confunden con María de Betania y otros dicen que era la Magdalena. O sea, hay algunos detalles que habría que estudiarlos a la par y estudiar los conceptos históricos, etcétera. Pero estos elementos, grábeselo bien, es común a los 4 evangelistas: el arresto, la muerte, resurrección de Cristo y el milagro de la alimentación de los 5,000. Entonces a esto se le llama también evangelio, o sea, a las crónicas de la vida y ministerio del Señor Jesús, aunque Él es las buenas nuevas. Vamos a hablar un poco del evangelio del reino. Cuando hablamos de un reino tiene que haber un rey, ¿verdad? ¿Y quién es el rey de este reino? ¡Qué calladitos! ¿Quién es el rey del reino? Muy bien, Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra Jesús, amados? Salvador. ¿Y qué quiere decir la palabra Cristo? Ungido. Cristo es una palabra griega y quiere decir ungido, enviado, Mesías. En griego, en hebreo es Mashiach, que es Mesías. Y Jesús viene de Yeshua, que es la palabra hebrea, que es salvación. Entonces, cuando hablamos del Cristo, hablamos del enviado de Dios, hablamos del ungido de Dios. Y si decimos Jesucristo, es el Salvador ungido y enviado. Entonces, el evangelio del reino, dijimos que en un reino tiene que haber un rey, ¿verdad? Y a Jesús los judíos irónicamente le pusieron ahí: Jesús, rey de los judíos. Pero nosotros sabemos que Él no es rey de los judíos, Él es y será rey de toda la tierra. Él será establecido como rey de los reyes, rey con R mayúscula refiriéndose a Jesús, de reyes con R minúscula. Y el Señor con S mayúscula, de los señores con S minúscula, ¿verdad? Entonces Él es el rey. Entonces nosotros somos parte de un reino donde Él es el rey. Ahora, el evangelio del reino fue preanunciado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo preanunciado? Porque fue anunciado antes de que se estableciera. Ahora, Jesús, cuando Él resucitó,
anduvo, después de que se manifestó con cuerpo glorificado, lo único que anduvo enseñándole a sus discípulos fue acerca del reino. Esa fue toda su enseñanza, toda su conversación durante ese tiempo. Su discipulado era para hablarles acerca del reino, de algunas cosas que probablemente no había podido enseñarles. Y pienso yo que en la experiencia que él tuvo de muerte y resurrección, a él le fueron reveladas cosas nuevas, cosas profundas, y ganó un nivel mayor de autoridad que le permitía impartirle a sus discípulos qué era el reino, explicarles, hablarles de cosas que todavía él no les había enseñado. Entonces el evangelio del reino fue proclamado por el Señor Jesucristo en su venida a la tierra y también, ¿verdad?, después de su resurrección. El evangelio del reino fue rechazado por Israel, pero Jesús escogió discípulos que creyeron. Recuerda, la Biblia dice: a lo suyo vino, no dice a los suyos, porque a veces leemos mal, dice a lo suyo. O sea, a lo que le incumbía, al asunto de su inherencia, a eso vino, a lo suyo vino. Pero los suyos no le recibieron, o sea, los de su misma raza natural, los de su misma región geográfica. Pero para los que creen, se les ha dado la potestad o la autoridad o la libertad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, sea judío, sea gentil, sea griego, no importa. Si cree, pasa a ser hijo de Dios y pasa a ser parte de un reino donde hay un solo rey. Y luego, el evangelio del reino es y también será proclamado en el tiempo futuro, en el tiempo del milenio. Entonces, veamos el profeta Joel. Desde el Antiguo Testamento está profetizando acerca del establecimiento de ese evangelio del reino, de ese reino. Dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Él está profetizando muchos años antes la venida de Jesucristo y cómo se lleva a cabo la salvación. Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Ahora, tome en cuenta que no todo Israel respondió al evangelio, porque Dios mismo nubló el entendimiento de algunos. Dice que los encegueció en parte, nubló el entendimiento en parte. No es todo Israel el que fue cegado, fue parte de Israel nada más, pero dejó un remanente que sí iba a creer y que sí ha creído, ¿verdad? Entonces hay un remanente el cual el Señor llamó. Ahora, cuando dicen el monte de Sión, nosotros sabemos que físicamente existe un monte Sión. ¿Cuántos saben dónde queda el monte Sión? Solo el pastor Pavel sabe dónde está el monte Sión. Por aquí. El monte Sión, ¿qué relación tiene Sión con David? A ver. Hay una relación, vamos a dar una clase de historia bíblica entonces. El monte Sión está allí a la par de Jerusalén realmente. Pero el monte Sión significa la gracia, mientras el monte Sinaí representa la ley, ¿verdad? Porque en el monte Sinaí fueron dadas las tablas de la ley. En el monte Sión, donde está la fortaleza de David, y de hecho en el monte Sión actualmente están los restos físicos de David. Eso representa la gracia. Tenemos a Moisés y a David. Los dos son tipos de Jesucristo, pero Moisés es tipo de Jesucristo en el sentido de ser un libertador de la esclavitud y del oprobio, pero David es un tipo de Jesucristo en el sentido de la libertad espiritual y la llenura del espíritu, en el sentido de la adoración. Es una dimensión superior, ya no es la ley, es la ley y la gracia. Es como cuando se habla de Sara y de Agar. Es lo mismo, ¿verdad? Sara es madre de multitudes de la gracia, pero Agar da hijos de esclavitud. De igual manera hablamos de Sinaí, de Sión, pero Sión tiene un sentido más espiritual y más vasto. Cuando hablamos de la Sión espiritual, de la ciudad santa de Dios, hablamos de los redimidos del Señor.
Creo que hay un canto que dice, ¿verdad? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. Entonces nos habla de redención, nos habla de los pueblos que se hicieron uno, nos habla de los que fueron gentiles y también judíos, pero que creyeron y ahora habitan en Sión, una dimensión espiritual mayor. Ahora, ese monte que físicamente se encuentra allá en Israel, en Jerusalén, el monte de Sión, donde habita la presencia de Dios, si usted lo quiere poner en el sentido profético espiritual, está dentro de su corazón. Sión está aquí, porque aquí habita la presencia de Dios. Desde aquí es que adoro a Dios. Entonces la Sión de Dios está dentro de mí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí habrá salvación. Aquí está la adoración. Esa es la Sión de Dios. Todos somos parte de Sión. No estoy hablando en el sentido estricto de movimientos sionistas, estoy hablando en el aspecto espiritual más amplio. Jesús mismo predicó el reino, él mismo dio las buenas nuevas acerca del reino, y vamos a ver algunos versículos que hablan de que Jesús predicó el reino. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Casi siempre que nosotros encontramos que Jesús predicaba el reino o el evangelio del reino, a la par encontramos que sanaba enfermos, que sanaba dolencias y que liberaba endemoniados. Yo llego a entender después de varios versículos que el evangelio del reino tiene como característica que cada vez que es predicado tiene que haber una manifestación de liberación o de sanidad o de salvación, pero que es un evangelio que va acompañado de señales, de prodigios, de manifestaciones de Dios. No solamente es la exposición verbal de un incidente de hace 2000 años, sino que va acompañado del poder que produce sanidad, liberación, restauración. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Usted se acuerda que Juan el Bautista fue el primero que comenzó a anunciar el reino, ¿verdad? Y dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y estaba hablando de la venida del Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Pero cuando Jesús vino, dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces él mismo se está estableciendo como el reino de los cielos. Ahora, Juan 1 del 11 al 12 es lo que es el verso que estábamos hablando. Habla de que el evangelio fue rechazado por los mismos judíos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibirle es creer en su nombre. Por eso cuando la Biblia dice: el que recibe a uno de estos pequeñitos, a mí me recibe, no solamente es que recibirle, no solo es: ¿qué venía a hacer? Vaya pues, gracias, está despachado. No, recibirle es creer en lo que ese mensajero dice. Que usted reciba a un profeta quiere decir que usted cree la palabra que ese profeta le da. Creer en un apóstol es que usted recibe el fundamento que le es establecido. Creer en un evangelista es que usted creyó el evangelio que le fue predicado. Entonces, recibir tiene que ver con creer lo que le están dando. Por eso los que, cuando el Señor los mandó a predicar y le dijo: el que no les reciba, ¿verdad?, sacúdanse el polvo de sus pies. Es decir, el que no les crea lo que ustedes están hablando, mejor váyanse de ahí. Porque a veces, amados míos, a ustedes los pueden pasar adelante, les pueden dar un vasito de Coca-Cola, hasta los pudieran dejar durmiendo en la casa, y sin embargo les entra por un oído y les sale por el otro lo que usted dice. O sea que realmente no están creyendo lo que usted está hablando. Entonces, recibir es mucho más que un acto físico. Es recibir en el corazón lo que usted está compartiendo, ¿verdad? A veces está uno predicando, enseñando en un lugar,
Y hay gente que llegó solo para pesar a ver si cómo está la cosa y entonces uno sabe y siente que lo están analizando y lo están pesando y le pasan el metro y le pasan la balanza y le pasan la báscula y uno sabe que no están creyendo. Lo que están es viendo en qué lo agarran a uno para decir que eso no estuvo bien. Entonces eso no es creer, no es recibir. Recibir es que usted está de verdad receptivo para lo que le están dando. Bueno, decimos que el evangelio del reino será predicado, no solo está siendo predicado, sino que seguirá siendo predicado, será predicado todo el tiempo hasta el fin. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Allí no me dice que los de todas las naciones van a recibir, lo que me dice es que va a ser predicado en todo el mundo. Yo creo que por eso es importante que nosotros ofrendemos para misiones o para gente que va a predicar a lugares donde nadie quiere predicar. Yo creo que todos quieren ir a predicar a Miami, todos quieren ir a predicar a Nueva York, todos quieren ir a predicar a Puerto Rico, ¿verdad? Todos quieren ir a esos lugares, pero hay unos lugares, hermanos, bueno, a la misma Mosquite hay muchos que no quieren ir. Y yo entiendo que eso es porque Dios les manda, yo estoy muy de acuerdo, pero cuando a veces el Señor le dice que vaya a Kenya o que vaya allá a Zaire o qué sé yo, como que no se oye, Señor, ¿verdad? O unos lugares allá en la India o por allá en la China, unos lugares donde comen rata y comen culebra y de todas cosas, allí como que no se oyó. Yo creo que es que se equivocó, estuvo malo ahí, hubo una interferencia, ¿verdad? Pero cuando usted, no, es que a mí Dios me llamó a ir a Miami o a mover mi ministerio a qué sé yo, otro lado, donde hay comodidades y todo. Pero la verdad es que hay lugares que ya están demasiado predicados y hay otros donde todavía no se ha predicado el evangelio. Y como dije, ciertamente es por un llamado y porque somos enviados por el Señor. Pero Él nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura y a todo el mundo, hasta las últimas partes y los últimos rincones. Entonces yo creo que es importante tener esa sensibilidad en nuestro corazón de decirle, Señor, envíame donde haga falta un obrero que predique tu evangelio. Y el Señor le enviará donde Él quiera enviarle, si Él sabe que usted está hablando con sinceridad. Y entonces es importante que prediquemos a todas las tribus, lenguas, naciones. Yo creo que también es bueno, si está en su capacidad, aprender otro idioma, porque va a ser más efectivo para predicar el evangelio. Yo pienso que es muy saludable, y eso lo tengo muy fuerte en mi corazón, por lo menos una vez al año, que nuestras iglesias hagan como un congreso misionero o de misiones, donde invitemos personas que han sido misioneros de verdad a hablar de sus experiencias y que nos impregnen, ¿verdad?, de su experiencia, de su vivencia, de lo que Dios ha hecho a través de ellos o con ellos, para que no se nos olvide aquello a lo cual el Señor nos comisionó desde el principio, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque esa es una comisión para todos realmente, ¿verdad? Y yo creo que sí, las iglesias conservadoras siempre fueron iglesias enviadoras de misioneros, pero yo creo firmemente que Honduras, aunque nosotros recibimos muchos misioneros y gracias a eso un día hace años se recibió el evangelio acá, pero Honduras ya llegó a un punto que tiene tanto avivamiento, tiene tanta gracia y favor de Dios, que Honduras tiene que enviar ella misioneros a otras naciones. Ya este es el momento en que deberían de estar saliendo muchos apóstoles o evangelistas, predicadores, sencillamente siervos de Dios, que vayan a otras naciones. Dios nos ha hablado mucho a nosotros en particular de los países musulmanes y nos ha dado palabra que vamos a entrar donde otros no van a poder entrar, y nos ha dado estrategias, y así como que de primeras uno dice, esto está duro, ¿verdad? Se ve como difícil, patas arriba, pero Dios lo ha dicho, y profetas que llegan lo repiten, y vamos a otros lugares y me lo vuelven a decir. Entonces ya como que estoy entendiendo que sí es cierto. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero por su gracia y su favor lo va a hacer de alguna manera. Entonces sí, nuestro clamor tiene que ser llegar a los países no alcanzados, ¿verdad? Y
Toda iglesia que siembra para misiones, toda iglesia que envía para que se predique el evangelio en los lugares no predicados, es una iglesia que prospera. Sí, mire, amados, cada dólar, cada lempira que usted invierte en las misiones o en que se predique el evangelio en otro lugar, será multiplicado en las arcas de su congregación. Se lo aseguro, pruébelo, se lo aseguro. Y Marcos 13:10 dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Antes del fin. O sea, que si nosotros nos apresuramos a predicar el evangelio, la venida del Señor será acercada o será acortada. El tiempo está siendo demorado porque no se ha predicado el evangelio a todas las naciones. Aquí estoy hablando del evangelio de la gracia. Primero hablé del evangelio del reino y ahora del evangelio de la gracia. No es que sean evangelios diferentes, sencillamente es la manera quizá como el apóstol Pablo lo recibe. El apóstol Pablo habla mucho de la gracia, él entiende, tiene una revelación de la gracia, y junto con el evangelio a él le llega esa gracia. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando él está en Mileto, en Hechos 20, del 24 al 25, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él lo que está diciendo es: ya no les voy a ir a hablar legalismo, ya no voy a hablarles tradiciones, ya no voy a ir a hablarles sobre la circuncisión, no voy a ir a hablarles que no coman cerdo, no voy a ir a hablarles de todas esas doctrinas y normas y dogmas, sino que yo les voy a hablar un evangelio de la gracia de Dios, porque ese es el único evangelio que realmente cambia y transforma a la gente. Cuando entendemos que todo lo que somos es por la gracia de Dios y que la gracia de Dios es su capacidad en nosotros para no pecar, entonces ese es el evangelio que hemos de predicar. Y el apóstol Pablo lo entendió muy bien y dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Si usted ve más abajo, él dice: he pasado predicando el reino de Dios. O sea que realmente él está predicando el evangelio del reino, pero antes está hablando de dar testimonio del evangelio de la gracia. Es el mismo evangelio, solamente que cuando él pasó predicando, estableció el reinado del Mesías, que Jesús es el Cristo, el enviado, el ungido, el rey, y ahora él está dando testimonio de que solo con la gracia de Dios es posible no pecar, pero es el mismo evangelio. Y luego se menciona el evangelio de la gloria. La gloria de Dios, amados, es todo el resplandor de su presencia, en donde no puede habitar tiniebla, donde no hay pecado. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, la tiniebla tiene que huir. Eso es, la gloria de Dios es como cuando usted llega a un cuarto oscuro y entonces se enciende una luz fluorescente, una candela, y todo se ilumina, y lo que antes no se miraba muy bien se comienza a ver. Por ejemplo, aquí tenemos una luz que es un poco amarilla, un poco opaca, pero si usted pusiera un reflector, que es como la gloria de Dios, quizá los detallitos que no veíamos los vamos a ver: las manchitas en la pared, los manchones de pintura, un sucito que estaba por allá. Cuando no está la gloria de Dios, eso pasa inadvertido. Pero cuando la gloria de Dios inunda un lugar, se hace evidente el sucio más pequeño, porque ante la gloria de Dios no puede permanecer ninguna tiniebla. Entonces el evangelio de la gloria también le fue revelado a Pablo. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de Satanás, el príncipe de las tinieblas, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, una de las funciones del diablo es poner tiniebla, entenebrecimiento, poner confusión en la mente de las personas, para que no les resplandezca el evangelio de la gloria, porque el evangelio de la gloria hace que se vea la tiniebla. Y entonces, como el enemigo lo sabe, entonces envía una ceguera al entendimiento a los que aún no han creído.
Primera de Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces Timoteo está hablando de un evangelio de gloria, de un evangelio glorioso. Y luego se menciona el evangelio eterno, eterno porque ha sido proclamado desde el principio, está siendo proclamado y será proclamado aún al final de los tiempos. Génesis 3:15, hay una declaratoria o hay una proclamación que son las buenas nuevas para nosotros, que son decretadas desde el tiempo del Génesis. Dice, Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso se lo está diciendo a la serpiente antigua, diablo, Satanás. Entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente y la simiente suya, la de la mujer. O sea, está hablando en una enemistad entre Cristo y Belial. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién le herirá en la cabeza? Cristo, la simiente de la mujer, va a herir la cabeza, le cortará la cabeza a Satanás, porque va a vencer el dominio del pecado y de la muerte sobre el ser humano. Pero dice, tú le herirás en el calcañal. O sea, si bien es cierto que la serpiente o la semilla de la serpiente le da una pequeña heridita al Señor Jesús en el calcañal, en el lado débil. ¿Qué quiere decir? En el lado de su carne. O sea, te van a enterrar corona de espinas, te van a dar una lanza en el costado, un lancetazo, te van a clavar, te va a doler, te van a dar latigazos. Esa es una pequeñita herida en el calcañal, porque tú, en cambio, le vas a cortar la cabeza a la serpiente. Este es realmente la esencia del evangelio y de las buenas nuevas que nosotros predicamos. Esto fue profetizado desde Génesis y lo vemos hasta el final en Apocalipsis. O sea que todo el evangelio consiste en que Cristo reina y la simiente de la mujer siempre prevalece, siempre estará por encima de la simiente de la serpiente. Esas son las buenas nuevas. Entonces, cuando un creyente está hablando de que es que me persiguen demonios, que es que realmente está en contra de la esencia del evangelio eterno, que Cristo tiene que estar encima y el creyente tiene que estar por cabeza y no por cola, y tiene que estar encima y no debajo, por causa de la autoridad que nos ha sido dada y el evangelio que fue proclamado desde el principio. Y entonces este mismo evangelio será proclamado a los gentiles juntamente con el mandato de adorar al Creador. Recuerda lo que hablábamos en el Éxodo, que cuando reconocieron que Jehová era Dios, se postraron y adoraron. La adoración es un mandato eterno también. En Apocalipsis 14 del 6 al 7 vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El ángel lo tenía. En este momento somos los seres humanos los que predicamos el evangelio, ¿sí? Nos fue a nosotros conferida esa misión, no a los ángeles. Pero dice en Apocalipsis que este ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que aún al final en Apocalipsis se tiene que reconocer el señorío de Cristo, y los ángeles predicarán y establecerán que Jesús es el Señor. La predicación del evangelio no termina, porque la culminación en sí de toda la historia del cristianismo, lo que dice Apocalipsis, establece el señorío de Cristo o el cumplimiento de las buenas nuevas o del evangelio eterno del Señor. Ahora sabemos, ya hemos estudiado varias veces Efesios 4 del 11 al 13, que Jesús cuando bajó llevó cautiva toda cautividad, ¿verdad? Subió y dio dones a los hombres y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, que es lo que nos concierne hoy, a otros pastores y maestros. Pero Jesús constituyó evangelistas por su gracia, dio dones para evangelizar. Entonces hay una comisión, hay un llamamiento ministerial para algunos que se van a convertir, vamos a decir, en profesionales, que ese es su oficio, su profesión, el ser un evangelista. Lo que quiero decir con esto es: todos somos llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Todos como creyentes tenemos la responsabilidad de testificar de Cristo, pero hay algunos a los cuales Jesús los constituyó con el oficio, con la gracia, con la unción para ser un evangelista.
Y el Señor Jesús, ¿verdad? En Marcos 16, 14 al 15, los comisionó para ir a predicar el evangelio. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces esto es lo que llamamos la gran comisión, lo cual el Señor envió a los que habían creído. Les envió para que ellos predicaran el evangelio. Ahora, nosotros vemos en la iglesia primitiva a un varón de Dios, el cual es reconocido como un evangelista de oficio. Es el único del cual se habla como un evangelista. Posteriormente Pablo creo que le dice a Timoteo: haz tu obra de evangelista, que ya lo vamos a ver. Pero en sí yo veo que Felipe era un evangelista constituido como tal, con un ministerio de oficio como evangelista. Ahora, algo muy importante en un evangelista como ministro evangelista es que lo mismo le evangeliza a 10,000, 20,000 que a una sola persona. Y Felipe se movió solamente por el eunuco, por el etíope, el que manejaba el carruaje de la reina Candace. Él estuvo dispuesto a ir y revelarle las escrituras o desvelarle las escrituras a este hombre, porque sabía que era una persona clave. Entonces dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este hombre Simón era un adivino, un brujo, un mago, y entre todos los que creyeron, creyó este hombre y los seguía, y luego les ofrecía dinero para ver si él también podía imponer las manos y que otros recibieran el don del Espíritu Santo. Pero lo que vemos es que este Felipe era un evangelista tremendo, porque anunciaba el evangelio del reino de Dios, pero toda Samaria creyó, hermanos, a través de este hombre. Y yo me pongo a meditar: ¿qué tiene Dios con Samaria? Primero toma a una mujer y a través de ella convierte a todo el pueblo de Sicar, y ahora toma a un Felipe que va y predica el evangelio en toda Samaria. Muy importante. Pero Felipe es un ejemplo de un evangelista completo. Vemos a Pedro y Juan en la iglesia primitiva. Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, o sea, habiendo predicado el evangelio, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos. Mire, ¿qué pasará con Samaria? Anunciaron el evangelio. Ahora es Pedro y Juan anunciando a los samaritanos el evangelio. Entonces Pedro y Juan, aunque sabemos que eran apóstoles, también anunciaron el evangelio como les fue comisionado. Veamos a Pablo y Bernabé en Antioquía, Hechos 13, 32 al 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Pablo y Bernabé, aunque eran apóstoles, fueron enviados por la iglesia de Antioquía. Ellos fueron para anunciar el evangelio en aquel tiempo. Nosotros vemos que parte de la función de un apóstol era primeramente predicar el evangelio, establecer el evangelio, aunque su función o su misión o su profesión fuera apostólica. Sin embargo, en el caso del evangelista, esa es su profesión: predicar el evangelio acompañado de señales, milagros y prodigios. Seguimos viendo en la iglesia primitiva y vamos a ver a Felipe un poquito, que hablamos de él. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Lo tiene, ¿verdad? Es Hechos 21:8. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, o sea, la misma Biblia lo define a él como un evangelista, que era uno de los siete ¿qué? Diáconos que servían las mesas, ¿verdad? Posamos con él. Entonces, aquí en esta cita, en este verso, vemos, número uno, este evangelista era uno de los 7 varones de buen testimonio escogido para servir las mesas. Ahora, fíjese bien, era evangelista,
pero fue escogido como diácono para servir las mesas. Número 2, es el único a quien se le conoce como evangelista allí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Él evangelizó Samaria haciendo milagros, le predicó y bautizó al eunuco etíope y evangelizó a Asdod y hasta Cesarea. O sea, él tiene evidencia de que era un evangelista de oficio. Ahora veamos el apóstol Pablo en relación al evangelismo, lo que hablábamos, que aunque fuera un apóstol, era llamado a predicar el evangelio. Romanos 1:1, él dice de sí mismo, Pablo, o sea, yo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, pero dice, apartado para el evangelio de Dios. No podemos desligar el evangelio de ninguno de los ministerios. Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Está hablando a los romanos, él es un apóstol, pero lo primero que hizo fue llenarlo del Evangelio de Cristo, lo cual nos da a entender que un apóstol, para poner fundamento, la primera piedrita que tiene que poner es el Evangelio, y un Evangelio correcto y completo. Primera de Corintios 1:17, dice el apóstol Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y segunda de Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Yo sé y entiendo que un apóstol siempre pasa por un trabajo de evangelista y siempre pasa como profeta por un tiempo o como maestro hasta que llega y es establecido como un apóstol. Y vemos pues el apóstol Pablo, lo primero que hizo fue comenzar a predicar el evangelio y el Señor lo va llevando después. Primera de Corintios 15 del 1 al 2, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Entonces, realmente la palabra del evangelio que Pablo les está predicando no es una palabra liviana, hermanos. Es una palabra para mantenerse en santidad. Por eso él los insta a retener lo que él les ha predicado. No son fábulas, no son historias. Es algo que fundamenta a la gente para poder vivir en bendición y en santidad. Y Gálatas 1 del 11 al 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, mis amados, que lo que el apóstol Pablo compartía era lo que le fue revelado, no lo que la tradición le dijo ni lo que otros le contaron, no lo que aquellos decían que vieron a Jesús hacer, sino lo que en el tercer cielo a él le fue revelado que debería de predicar. Y pues Pablo aquí hace la diferencia entre aprender de maestros terrenales o ser enseñado por revelación del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Está hablando de la clase de evangelio que él ha predicado, que es un evangelio de poder, no solo palabras, un poder para cambiar las vidas, para transformar, porque las buenas nuevas no solo van dirigidas al espíritu de la persona. Buenas nuevas incluye también, hermanos, que si estabas enfermo vas a ser sanado, si estabas pobre vas a ser prosperado. Entonces este es el evangelio completo. Está bien, ok. Pero aquí Pablo le dice, pero tú le está dando instrucciones a su hijo espiritual Timoteo. Sé sobrio en todo. Mijito, no hagas mucho relajo, mantenete calmado, no seas muy alborotador. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, aquí el apóstol Pablo está declarando que Timoteo también es un evangelista y le dice que cumpla su ministerio, pero lo vemos luego constituido en otros ministerios. O sea que no le dice, no te preocupes, no vas a tener aflicción. No. Bueno, si Jesús ya lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, nos lo prometió, ¿verdad? Es una de las promesas del Señor, que vamos a tener aflicciones en el mundo. Pero dijo, pero no temáis porque yo he vencido al mundo. Y entonces le dice a Timoteo, ¿verdad?
Aguántese, mi hijo, las aflicciones, no se preocupe, algún día. Y aquí exhorta Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 1, del 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. O sea, lo insta, lo invita para que participe de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido. Podría ser evangelista, apóstol y maestro de los gentiles, particularmente de los gentiles. No debemos olvidar que el evangelio es poder y poder de Dios para salvación. Y el apóstol Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, por el evangelio, por el poder del evangelio, recibimos salvación. Seguimos hablando que el evangelio es poder, Romanos 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es en nosotros, es poder de Dios. Y 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí estamos viendo que las demostraciones del Espíritu son una cosa y las demostraciones de poder son otra cosa. No vamos a entrar en eso ahora, pero está hablando de dos cosas diferentes. 1 Corintios 4, 19 al 20, el apóstol Pablo dice, pero iré pronto a vosotros, les está diciendo a los corintios, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea, aquellos que andan envanecidos diciendo que son la gran cosa, yo voy a ir para ver si en verdad se manifiesta el poder a través de ellos. O sea, a ver si como roncan duermen, ¿verdad? Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Llegamos al repaso. Alguien que me diga qué significa la palabra evangelio. Buenas nuevas. Ok, mencione los 4 calificativos dados al evangelio en la palabra, que dijimos que es el mismo, pero del reino, de la gracia, de la gloria y el evangelio eterno. Son calificativos, pero es el mismo evangelio según la perspectiva. Cite 4 cosas que tienen en común los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Arresto, muerte, crucifixión y multiplicación, alimentación de los 5,000. Okay. ¿Quién es el único que es mencionado como evangelista en la Biblia? Felipe el evangelista. Qué fácil, ¿verdad? Qué sencillo. Son muy buenos alumnos ustedes.